Buenas, estamos listos para seguir. Hoy voy a reemprender un video que ya había subido, pero que cometí un error ahí en un cálculo. Pero además de eso, como estos ejercicios son los que dejan de tarea, ¿verdad? Son para hacer en casa, son para ejercitarse, valga la repetición, ¿verdad? Entonces, tengo que retomarlo porque en el video que subí hace como unas 2 semanas, en esto de dibujar estos ángulos, yo solo los graficaba, solo los dibujaba, pero no vi que también estaban pidiendo las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces por eso recalco, ya está subido, pero voy de nuevo porque esta parte no estaba, ¿verdad? No la había incluido el cálculo de las 6 funciones trigonométricas. Comenzamos con este ángulo de 245 grados, ¿verdad? Que sabemos que aquí serían 180, un ángulo liso, un ángulo llano liso, 180 grados, y ocupamos 65 grados más, ¿verdad? Para llegar a los 245. Aunque en realidad no es necesario escribir el ángulo correspondiente porque en este caso, ¿verdad? Casi todos los ángulos que piden no son ángulos especiales, entonces hay que utilizar la calculadora. Con la calculadora directamente, ¿verdad? Es más, va a tender menos a equivocarse porque a veces con el ángulo correspondiente a veces se olvida lo del signo o hay alguna confusión. Entonces aquí directamente usted agarra la calculadora. Aquí está el ángulo, ¿verdad? De los 245 grados y aquí están las 6 funciones trigonométricas. Si se trabajara con el ángulo correspondiente, ¿verdad? De 65 grados, 180 más 65, que serían 245, entonces en el caso, ¿verdad? De 245 grados, el seno, ¿verdad? ¿Verdad? El seno sería, este, sería negativo, ¿verdad? Y si trabajáramos con el 65 grados normal, ¿verdad? Entonces el seno sería positivo. Por eso aquí dice que el seno de 245 grados es igual al negativo del seno de 65 grados, pero eso solo es porque en las soluciones del texto, ¿verdad? Aparece así, pero solo en este caso lo hago, solo para, ¿verdad? Para ilustración, pero en realidad no es necesario, simplemente usted agarra su calculadora y dice, escribe seno de 245 grados, le va a dar, ¿verdad? Negativo 0.9063. Su recíproca, que es la cosecante, ¿verdad? Le va a dar, ahí sería 1 sobre, ¿verdad? Negativo 0.9063 y le va a dar negativo 1.1034. El coseno de 245 grados es 0.4226, ¿verdad? Y su recíproca, que es la secante, sería negativo 2.3662, es decir, 1 entre negativo, ¿verdad? ¿Verdad? Negativo 0.4226. ¿Verdad? Usted debe conocer mucho su calculadora porque en muchas que se utilizan acá en Centroamérica, unas marcas Casio, si usted digita en su calculadora 1 entre negativo 0.426, entonces ese entre negativo le elimina el primero que era entre y le agarra el menos, entonces aquí sería 1 entre, abre paréntesis, negativo 0.4226, cierra paréntesis, igual, ¿verdad? Entonces el mismo caso aquí seguimos, ¿verdad? La tangente de 245 grados en la calculadora sale 2.1445 y la cotangente, que es la recíproca, es decir, 1 entre 2.1445 es 0.4663. O en su calculadora de una vez puede escribir usted, ¿verdad? 1 entre tan, ¿verdad? 245, cierra paréntesis, igual, y ya le va a salir directo este resultado. Seguimos con el ángulo de 138 grados, ¿verdad? 138 grados, que aquí tenemos 90, entonces faltarían 38, 10, 20, 30, 35, 35, ¿verdad? 100, 110, 120, 130, 135 y ahí más o menos los otros 3 para los 138 y lo mismo, agarra su calculadora, ¿verdad? Seno de 138 igual, le va a dar este resultado 0.6691, ¿verdad? Si usted a 1 lo divide entre 0.6691 le va a dar la cosecante, que es la recíproca del seno, este resultado.
O como le repito, usted puede escribir de un solo 1 entre, abre paréntesis, seno, ¿verdad? 138 grados, cierra paréntesis, igual, y le va a dar el resultado directo, ¿verdad? El coseno de 138, negativo 0.7431, ¿verdad? Y eso es importante tener ese enfoque porque sabemos que el coseno, este ángulo está aquí en el segundo cuadrante y el coseno es negativo, ¿verdad? Entonces vamos bien. Aunque la calculadora no se equivoca, ¿verdad? La calculadora no se equivoca. Y así sigue sucesivamente, ¿verdad? Cosecante de 138 grados sería la recíproca de la tangente, que fue el negativo 0.9004. El siguiente ejercicio de 300, ¿verdad? De 300 también lo hace usted de un solo con la calculadora, pero aquí sí podemos obviar la calculadora, ¿verdad? Aquí a este se lo hice de dos formas, con calculadora y sin calculadora. ¿Por qué? Porque 300 grados, ¿verdad? Sería 90, 180, más 90, 270, más 30, sería 300. ¿Cuánto falta para llegar a 360? 60 grados. Y 60 grados es un ángulo especial, ¿verdad? Entonces podemos trabajar, ¿verdad? Podemos trabajar con este ángulo especial, pero siempre teniendo en cuidado el signo de las funciones, ¿verdad? El seno, como está aquí en las ejes negativas de este cuarto cuadrante, las y son negativas, entonces el seno va a ser negativa. Las x son positivas, entonces el coseno va a ser positivo. Y la tangente sería negativa porque menos entre más es menos, ¿verdad? Seno negativo entre coseno positivo es menos. Entonces, si usted, ¿verdad? Aquí trate de hacerlo primero por el ángulo, por este ángulo especial. Miren, estamos hablando de seno de 300 grados, es decir, seno de 60 grados, pero en el tercer cuadrante, ¿verdad? En el tercer cuadrante ya vimos que el seno es negativo. Entonces, por eso lo escribimos negativo, ¿verdad? Y como seno es opuesto entre hipotenusa, aquí tenemos, ¿verdad? Este es el ángulo de 60 grados, el opuesto es 3, ¿verdad? El 1 no, el 1 es el adyacente, el opuesto es 3 entre la hipotenusa que es 2. Negativo porque, ¿verdad? Está en el tercer cuadrante y en este tercer cuadrante las y son negativas, por lo tanto el seno va a ser negativo. Y si usted digita en su calculadora, ¿verdad? Escribe en su calculadora seno de 300 grados igual, le va a dar negativo 0.8660, ¿verdad? Que este es un valor aproximado, este es un valor exacto. ¿Por qué este es un aproximado? Porque la calculadora no le aparecen todos los, ¿verdad? Todos los dígitos después del punto. Pero es, ¿verdad? Más o menos. Negativo 3 raíz de 2 a 4 cifras decimales sería negativo 0.8660. Seguimos con el coseno, ¿verdad? El coseno de 60 grados es adyacente, de este ángulo es adyacente entre hipotenusa, es decir, 1 entre 2, ¿verdad? Y como en el cuarto cuadrante las X son positivas, entonces este coseno va a ser positivo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí lo tenemos que es un medio y si usted escribe en su calculadora coseno de 300 grados, le va a dar 0.5, ¿verdad? Que es el producto, que es el resultado del cociente de 1, ¿verdad? Entre 2. 0.5. Este es el único quizá, ¿verdad? Valor exacto que tira una calculadora, que arroja una calculadora de las funciones trigonométricas. Los demás son aproximados. Ok, seguimos con la tangente, ¿verdad? La tangente para 60 grados es opuesta entre adyacentes, es decir, raíz de 3 sobre 1, ¿verdad? ¿Por qué es negativa? Porque decimos que en el tercer cuadrante los senos son negativos y los cosenos son positivos, y más entre menos es menos, ¿verdad? Entonces raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. Si usted le hace con su calculadora tan 300 igual, le va a tirar este resultado negativo 1.7321, ¿verdad? Que es lo mismo que usted a su calculadora, le valga la redundancia, calcule la raíz de 3, ¿verdad? Y se le coloca el signo negativo. En su calculadora usted tendría que poner negativo radical 3 igual, ¿verdad? Y ya, check. Bueno, según el algoritmo de su calculadora, hay algunos que hay que invertir, ¿verdad? Si no se hacen de una manera, le aparece error de sintaxis, entonces hay que hacerla de la forma contraria.
Y permítanme, la cosecante, ¿verdad? Que sería la recíproca del seno, sería negativo 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Negativo 2 sobre raíz de 3, que racionalizado, ¿verdad? Para racionalizar se multiplica por el radical en el denominador ambos términos, ¿verdad? Entonces 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿verdad? Entonces tenemos que es negativo 2 raíz de 3, ¿verdad? Y si usted con su calculadora le hace 1 entre, abre paréntesis, ¿verdad? Seno de 300 grados, cierra paréntesis, igual le va a aparecer este dato, ¿verdad? ¿Por qué 1? Porque en las calculadoras solo está el seno, coseno y tangente, ¿verdad? Entonces habría que aplicar la propiedad de 1 sobre, ¿verdad? Sobre la recíproca. La secante de 300 grados, ¿verdad? De 300 grados ya habíamos visto que, bueno, la secante es la recíproca del coseno. Y ya habíamos visto que el coseno nos dio 1 sobre 2, es decir, un medio. Aquí está, un medio. Entonces, la secante, que es su recíproca, va a ser 2 sobre 1, ¿verdad? 2 sobre 1, que es igual a 2. Y su calculadora también, usted escribe 1 entre, abre paréntesis, ¿verdad? Coseno de 300, cierra paréntesis, igual le va a aparecer el 2. Yo le coloqué aquí estos 4 ceros, estos 4 ceros no le aparecen en su calculadora, yo los coloqué aquí solo para diferenciarle a usted que este sería el dato según la calculadora y este según ¿verdad? Y este según el ángulo especial, el triángulo con que hemos estado trabajando. La cotangente es la recíproca de la tangente, ¿verdad? Entonces sería negativo 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? Que racionalizado, 1 por raíz de 3 es raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9, que es 3, ¿verdad? Y si ustedes hacen su calculadora, 1 entre, abre paréntesis, tangente 300, cierra paréntesis, igual, entonces le va a tirar este dato, le va a arrojar este dato negativo 0.5774 a 4 cifras decimales. Ok. Aquí tenemos otros ejercicios que en este video también que ya había subido se me fueron por alto. Entonces, ese segundo ejercicio dice que si el coseno de teta es igual a un medio en el primer cuadrante, entonces dice que hay que encontrar el resto de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar, ¿verdad? Si vamos a hablar, miramos aquí los ángulos especiales, ¿verdad? Aquí cabe un ángulo especial, porque si se fijan, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y aquí tenemos ese dato, adyacente 1 sobre hipotenusa que es 2, o sea, nos dan, ¿verdad? Nos aparece bien este dato. Entonces quiere decir que todos estos datos son válidos, ¿verdad? Todos estos datos son válidos para trabajar. Entonces, aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo en este caso teta sería 60 grados y como todo es teta, es como que le calcule ¿verdad? Las funciones a 60 grados. Entonces, para el seno es opuesto entre hipotenusa, raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Y si usted le calcula el seno a 60 grados, le va a aparecer 0.8660, ¿verdad? En el caso de la tangente, para 60 grados es opuesto entre adyacente, raíz de 3 entre 1, que es igual a raíz de 3, ¿verdad? Y como está en el primer cuadrante todos, ¿verdad? En el primer cuadrante, tanto las X como las Y son positivas, por lo tanto, los cosenos y los senos son positivos, ¿verdad? La secante, que es la recíproca, ¿verdad? La recíproca del coseno, aquí nos dieron que coseno era un medio, entonces la secante es 2 sobre 1, ¿verdad? Que es igual a 2. Y si usted lo hace con su calculadora, es decir, 1 entre, abre paréntesis, coseno de 1 entre 2, cierra paréntesis, igual, entonces le va a aparecer el resultado 2. La cosecante es la recíproca del seno, ¿verdad? Entonces, si el seno es raíz de 3 sobre 2, la cosecante es 2 sobre raíz de 3, que racionalizado es 2 raíz de 3 sobre 3, y si ustedes le hacen su calculadora, como les repito, ¿verdad? 1 entre, abre paréntesis, ¿verdad? Raíz de 3 entre 2, cierra paréntesis, igual le va a dar, ¿verdad? Le va a dar este dato, ¿verdad? Le va a dar este dato, en este caso, lo hemos aparecido, ¿verdad? Del triángulo, ¿verdad? De los ángulos especiales.
Luego la cotangente sabemos que es la recíproca de la tangente, ¿verdad? Y si la tangente es 1, raíz de 3 sobre 1, entonces la cotangente es 1 sobre raíz de 3, que racionalizado es raíz de 3 sobre 3, y con la calculadora, ¿verdad? Porque estamos hablando de 60 grados, ¿verdad? Estamos trabajando con 60 grados, es 0.5774, ¿verdad? 74. Perfecto. Entonces, otra forma hubiese sido, que no sé si la hice, otra forma hubiese sido como nos dieron dos lados, ¿verdad? Del triángulo. Nos dieron dos lados del triángulo, ¿verdad? Que es 1 y 2. Pudimos haber encontrado este cateto con el teorema de Pitágoras y empezar también a, ¿verdad? A escribir todo esto. Nosotros ya hemos encontrado este cateto que es raíz de 3 con el teorema de Pitágoras. Porque acuérdense que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido, ¿verdad? Entonces la raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado es 4 menos 1 al cuadrado que es 1, 4 menos 1 es 3 y la raíz de 3, ¿verdad? Entonces de ahí volvíamos a hacer esto. Son dos formas de hacerlo, pero aquí ya estaba, ¿verdad? El triángulo, ¿verdad? Adecuado con el ángulo especial que nos tocó trabajar. Acá también nos dicen que si la secante es negativo 5 tercios, en el segundo cuadrante, es de tener pendiente eso, en el segundo cuadrante, ¿verdad? En donde las y son positivas, los senos son positivos y los cosenos son negativos. Es de tener pendiente eso. Seno positivo, coseno negativo, ¿verdad? Porque el segundo cuadrante comparte con el primero, ¿verdad? Entonces, entonces tenemos que, ¿verdad? Según este dato, si yo digo que este es el ángulo teta, ¿verdad? La secante es la recíproca del coseno, ¿verdad? Entonces la secante es hipotenusa entre adyacente. Entonces aquí coloqué esos lugares, ¿verdad? La secante, ¿cómo es la recíproca? El coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces la secante es hipotenusa entre adyacente. Entonces aquí colocamos esos lados, ¿verdad? Yo no le escribo aquí negativo porque, bueno, algunos le escriben negativo porque aquí nos dieron que es negativo 5 tercios, ¿verdad? Y el signo negativo generalmente se le escribe a los catetos, no a la hipotenusa. Pero yo no se le escribo, ¿verdad? Porque como estamos hablando, estas son dimensiones, son distancias, no pueden haber distancias negativas, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? En cada operación le vamos a ir agregando el signo negativo según el cuadrante en el que esté trabajando, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos dos lados, vamos a despejar el cateto A, que les mencionaba que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de la hipotenusa y el otro cateto conocido, ¿verdad? Y el otro cateto conocido. Entonces aquí tenemos la hipotenusa es 5 y el otro cateto es 3. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces tenemos que 25 menos 9 es 16 y la raíz de 16 es más o menos 4, pero como les menciono, estamos encontrando magnitudes, entonces mejor ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí lo dejamos, pero siempre vamos a tener el cuidado de colocar el signo, ¿verdad? Según el cuadrante en el que estamos trabajando. Ojo, el ejercicio este que estamos desarrollando nos dice que es en el segundo cuadrante, en donde los senos son positivos y los cosenos son negativos. Aquí vamos a trabajar, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar y entonces tenemos que en este caso, ¿verdad? En este caso el seno es, para este ángulo es opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? ¿Y cuál es el opuesto? Es el 4 que acabamos de encontrar entre la hipotenusa que es 5. Por eso, ¿verdad? El seno de teta es 4 quintos, ¿verdad? El coseno, como es adyacente entre hipotenusa, es 3 quintos, ¿verdad? Y como está en el segundo cuadrante, ¿verdad? El coseno debe de ser negativo. De hecho, en el dato que nos dan, ¿verdad? Nos dicen que la secante es negativo y como la secante es la recíproca del coseno, entonces, ¿verdad? Su recíproca debe ser negativa. Luego tenemos la tangente, ¿verdad? La tangente es
adyacente, ¿verdad? Opuesto entre adyacente, ¿verdad? El opuesto es el que acabamos de encontrar, ¿verdad? 4, el que acabamos de encontrar, ¿verdad? Y el adyacente, pues, es 3, ¿verdad? Que es uno de los datos que colocamos ahí en el triángulo, el adyacente, ¿verdad? Estamos hablando de este ángulo. Entonces, la tangente nos dio negativo 4/3, ¿verdad? ¿Por qué negativo? Porque nos dice que tenemos que trabajar en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante, aunque los senos son positivos, los cosenos son negativos. Y más, entre menos, es menos, ¿verdad? En el caso de la cotangente, ¿verdad? La cotangente solo invertimos, como es la recíproca de la tangente, solo la invertimos de negativo 4/3 a negativo 3/4. La cosecante, como es la recíproca del seno, entonces, ¿verdad? También lo invertimos de 4/5 a 5/4. Y en eso ahí está el problema resuelto, ¿verdad? Aquí tenemos otro par de ejercicios que también lo resolvimos en el video, ¿verdad? Que ya les había mencionado. Nos pide encontrar la medida en radianes de un ángulo central que subtiende un arco de 9.2 centímetros si el radio del círculo mide 11 centímetros. ¿Verdad? Entonces nos da la medida del arco 9.2, nos da el radio y nos pregunta el ángulo central. Y el ángulo central siempre cuando se encuentra en radianes, no en grados hexagesimales. Entonces, para encontrar el ángulo es igual a la amplitud del arco entre el radio. Nos dicen que la amplitud del arco o la longitud del arco es 9.2 centímetros y que el radio es 11. Entonces 9.2 entre 11 es 0.84 radianes. Esa es la medida en radianes de ese ángulo central que subtiende a ese arco. En el segundo nos piden encuentra el radio de un círculo si el ángulo central es 204 y subtiende un arco de 27.32. Aquí nos piden el radio, ¿verdad? Nos dan la medida del arco 27.32, nos dan el ángulo central, ¿verdad? Y tenemos que encontrar el radio. Pero ojo, como en la fórmula el ángulo debe ser en radianes, estos 204 lo tenemos que convertir a radianes. Este fue el error que se me escapó en el video anterior en que utilicé 204, ¿verdad? Cuando no es así. Pero no es así, no sé si lo corregí o puse una o en los comentarios, no sé. Pero aquí ya va, cheque, ¿verdad? Entonces, para convertir grados sexagesimales a radianes, los grados se multiplican por pi y se divide por 180 grados. Entonces, como son 204, yo fui simplificando, mitad de 204, 102, mitad de 180, 90, mitad de 102, 51, mitad de 90, 45. 51 tiene tercera que es 17 y 45 tiene tercera que es 15 y de aquí ya no tienen, ¿verdad? Entonces, los radianes es igual a 17 pi entre 15. Y al hacer esa operación, 17 pi entre 15, ¿verdad? 17 por pi por 3.1416, ¿verdad? Entre 15 nos dio que los radianes es 3.56, ¿verdad? Entonces, ahora aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Que el radio es igual a la amplitud entre el ángulo central, entre la medida del ángulo central, ¿verdad? Entonces la amplitud es 27.32 metros, al dividirlo, ¿verdad? Entre 3.56, ¿verdad? O 17 pi entre 15, entonces nos da que el radio tiene una medida, una longitud de 7.67 metros, ¿verdad? Como la unidad de medida nos daban en metros, su resultado es metros. Tenemos otro dato. Aquí nos piden la amplitud, ¿verdad? Ya encontramos radio y encontramos el ángulo. Ahora nos piden la amplitud del arco. Dice, una circunferencia tiene un radio de 5 centímetros. ¿Qué longitud tiene el largo subtendido por un ángulo central de pi décimos radianes? De pi sobre d radianes. Bueno, el ángulo central es el producto, perdón, la amplitud del arco, la longitud del arco es el producto del radio y ¿verdad? Y el ángulo central en radianes. Entonces aquí tenemos los datos. El radio nos dicen que son 5 centímetros y el ángulo nos dicen que son pi 10 radianes, ¿verdad? Entonces a multiplicar nos queda 5 pi sobre 2, que 5 tiene quinta que es 1 y 10 tiene quinta que es 2, entonces nos queda pi medio centímetros. Y al operarlo pi entre 2, ¿verdad? Es 1.57 centímetros, ¿verdad? Entonces,
Entonces ahí hemos operado esa parte. Vamos a la otra parte que nos dice valoremos lo aprendido, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Seguir practicando, ¿verdad? Aquí nos dicen que encontremos la secante, ¿verdad? La secante de teta igual a negativo 100 en el tercer cuadrante, ¿verdad? En el tercer cuadrante. Entonces la secante es la recíproca del coseno, ¿verdad? La secante es la recíproca del coseno, es decir, si el coseno es, para este ángulo teta, aquí tengo el ángulo teta, si el coseno es adyacente entre hipotenusa, entonces la secante es hipotenusa entre adyacente. Entonces, una forma práctica que encontré, ¿verdad? Es que entonces este cateto tenga valor 1 para que nos dé el resultado 100 entre 1, 100, ¿verdad? Ya les he mencionado que no acostumbro a poner signos aquí porque estas son magnitudes, pero sí me mantengo pendiente del cuadrante en el que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, a partir de estos dos datos que tengo, por el teorema de Pitágoras, encuentro el otro cateto, ¿verdad? Este cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados de la hipotenusa y el otro cateto conocido. Entonces, aquí lo planteamos: 100 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 10.000 menos 1. 100 al cuadrado es 10.000 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, esa resta, esa diferencia me dio que es 9.999. Y la raíz cuadrada de 9.999 a dos cifras decimales es 99.99. Entonces comenzamos con las funciones, ¿verdad? Como A mide 99.99, seno es opuesto, el seno de un ángulo es el opuesto entre la hipotenusa. 99.99 entre 100, ¿verdad? Que dio 0.9999, ¿verdad? Y negativo, ¿por qué? Porque estamos trabajando en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante tanto la Y como las X son negativos, ¿verdad? Entonces los senos son negativos y vamos a ver que los cosenos también. Aquí está, ¿verdad? Coseno decíamos que era adyacente, que ya sabemos que era el lado 1, adyacente entre la hipotenusa que es 100. 1 entre 100 es un centésima, ¿verdad? Una centésima, 0.01, negativo porque nos pusieron de condición que es el tercer cuadrante, ¿verdad? Y la tangente tenemos que es el opuesto, que es el que calculamos por el teorema de Pitágoras, 99.99 entre el adyacente, que es 1, ¿verdad? Y todo número, toda cantidad dividido por 1 es igual a la misma cantidad. Positivos, ¿por qué? Porque en el tercer cuadrante los senos son positivos, perdón, son negativos y los cosenos también son negativos. Y como tangente es seno entre coseno, menos entre menos es más, ¿verdad? Es más. Aquí vamos con la cosecante. Sabemos que la cosecante es la recíproca del seno, ¿verdad? La cosecante es la recíproca del seno. Entonces, al dividir, ¿verdad? Invertimos 100. El seno es 99.99 entre 100. Entonces, su recíproca es 100 entre 99.99, ¿verdad? Entonces, ese resultado es negativo 1.001. ¿Verdad? Negativo, usted va a decir, no, pero son positivos, sí, pero acuérdese que estamos trabajando en el tercer cuadrante, ¿verdad? En donde los senos y los cosenos y por lo tanto sus recíprocas son negativas, ¿verdad? Y por último tenemos la secante, que sabemos que es la recíproca del coseno. Si el coseno es 1 sobre 100, secante es 100 sobre 1, que es 100, ¿verdad? Y como estamos hablando del tercer cuadrante, sería negativo. La cotangente, como es la recíproca de la tangente, ¿verdad? La tangente es 99.99 sobre 1, la cotangente es 1 sobre 99.99, que da una centésima y negativa, ¿verdad? Negativa, porque está en el, no, perdón, estamos hablando de cotangente, es positiva, ¿verdad? Porque decíamos que seno entre coseno, ¿verdad? Seno negativo entre coseno negativo es más, menos entre menos es más. Ok. Otro ejercicio más, nos dicen que el seno de teta es negativo 0.2 en el cuarto cuadrante, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. Entonces por aquí siempre tratamos de emular el círculo unitario en donde, ¿verdad? De la hipotenusa, ¿verdad? El radio del círculo unitario es 1. Entonces, como seno es opuesto, yo dije que este es, ¿verdad?
que este es teta. Si yo denoto que teta es este, entonces este 0.2 lo hubiera colocado acá, porque como me dicen que es seno, tengo que ponerlo opuesto. Si aquí es el ángulo, el opuesto hubiera sido acá, pero como lo coloqué aquí, su opuesto es acá, ¿verdad? Entonces seno es 0.2 entre 1, entonces tenemos estos dos datos y a partir de ahí encontramos el otro que sería P, ¿verdad? Entonces aplicamos la regla C cuadrado menos A cuadrado su raíz cuadrada, ¿verdad? La hipotenusa, que es 1, va primero al cuadrado menos el cateto conocido 0.2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 0.2 al cuadrado es 0.04, ¿verdad? 0.04. No es aquel que es 0.4, es 0.04. Entonces esta resta es 0.96 y la raíz cuadrada de 0.96 a 4 cifras es 0.9798, ¿verdad? 0.9798. Y no se olviden que estamos trabajando en el cuarto cuadrante en donde las X son positivas, por lo tanto los cosenos son positivos, pero las Y son negativos, los senos van a ser negativos, ¿verdad? Por esta razón tenemos aquí que este seno es negativo, que, ¿verdad? Que al dividir 0.2 por 1, ¿verdad? Es negativo porque estamos hablando del cuarto cuadrante. El coseno es adyacente entre hipotenusas, ¿verdad? 0.9798 entre 1. Aquí lo agregué a dos cifras, ¿verdad? 0.98 entre 1 y es 0.98. Positivo porque en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Las X son positivas, por lo tanto, los cosenos son positivos. Tangente es opuesto, ¿verdad? El 0.2 entre, ¿verdad? El adyacente que fue el que calculamos, 0.98, y este resultado es negativo 0.2041, ¿verdad? Por lo que les decía. Si los senos son negativos y los cosenos positivos, menos entre más es menos, ¿verdad? La cosecante, que es la recíproca del seno, ¿verdad? Si seno es 0.2 entre 1, cosecante es 1 entre 0.2, ¿verdad? Y la cosecante, perdón, y la secante, que es la recíproca del seno, del coseno, si el coseno es 0.98 entre 1, su recíproca, que es la secante, sería 1 entre 0.98, ¿verdad? Y como en ese caso los cosenos son, en ese cuadrante los cosenos son positivos, pues la secante, que es su recíproca, también. Y por último tenemos la cotangente, ¿verdad? Que es la recíproca de la tangente, sería 0.98 entre 2, ¿verdad? Que entre 0.2, ¿verdad? Que dio 4.9, ¿verdad? Negativo 4.9, ¿verdad? Porque sabíamos que en la cotangente el coseno va arriba y el seno va abajo, ¿verdad? Entonces diríamos más entre menos es menos. Aunque aquí no vea el signo negativo, ya le expliqué por qué. Y tenemos este ejercicio más, que creo que es el último, ¿verdad? Creo que es el último, en donde nos dicen que la secante es negativo 5 cuartos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Entonces, la secante es la recíproca del coseno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Si este es el ángulo teta, este es el adyacente, porque coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Aquí le escribí negativo para que no se me resientan algunos, pero no me gusta escribir porque no hay distancias negativas. El resultado de la función es el que es negativo, pero las distancias no. ¿Ok? Entonces aquí encontramos A haciendo lo mismo, despejando, ¿verdad? La hipotenusa va primero al cuadrado, que es 5, y luego el negativo 4, ¿verdad? Porque a algunos les gusta trabajar con negativo. Bueno, entonces negativo 4 al cuadrado, que sería 5 al cuadrado 25, negativo 4 al cuadrado 16, entonces nos queda 25 menos 16, ¿verdad? Aquí menos 4 por menos 4 es 16 y este menos es este. Entonces tenemos que 25 menos 16 es 9 y la raíz de 9 es 3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el seno es opuesto entre hipotenusa. Este es el ángulo, este es el opuesto y esta es la hipotenusa, entonces es igual a 3 quintos, igual a 0.6 si usted divide 3, ¿verdad? Por 5. El coseno, ¿verdad? El coseno, y tenemos que estar pendientes que estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante los cosenos son positivos, los senos son positivos y los cosenos son negativos. Las Y son positivas y las X son negativas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el caso del coseno que serían los negativos,
adyacente entre 5, que es la hipotenusa, ¿verdad? Adyacente entre hipotenusa. Y si quiere un dato ahí de calculadora, 4 entre 5 es 0.8, ¿verdad? Negativo porque en el segundo cuadrante los cosenos son negativos. Tangente decíamos que es, ¿verdad? La tangente es opuesto entre adyacente, ¿verdad? El opuesto que encontramos 3 entre 4, que es el adyacente, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 3 entre 4, que es el adyacente, negativo, ¿verdad? Por lo que ya hemos venido hablando. Las y son positivas, pero las cosenos, las x son negativas. La cosecante es la recíproca del seno, ¿verdad? Si el seno es 3/5, entonces la cosecante es 5/3. Si el seno es positivo, su recíproca también es positiva. La secante es la recíproca del coseno, ¿verdad? Si el coseno es 4/5, entonces la secante es, ¿verdad? Su recíproca es 4/5, negativo, ¿verdad? Negativo. Aquí si quiere ya lo puede poner el signo negativo si quiere aquí, ¿verdad? Pero allá en el triángulo es que no lo considero correcto. ¿Verdad? La cosecante, que es la recíproca del seno, ¿verdad? Ya la habíamos hecho 5/3, la secante también, y nos queda la cotangente, que es la recíproca de la tangente, ¿verdad? 3/4, entonces sería 4/3, ¿verdad? Su recíproca. Aquí pues no está mal escribirle el signo ya, ahí está bien. Luego tenemos un ejercicio, ¿verdad? Otro ejercicio más. Ya este es de calcular, ¿verdad? Calcular las curvas. Nos piden que calculemos la longitud de esta curva. Este nos dicen que calculemos. Calcular la longitud total de la curva, es decir, esto. Nos piden que calculemos esto y para eso nos dicen que este radio mide 40, que este mide 60, que este ángulo son 150 grados y este otro son 110, ¿verdad? Y como es amplitud, la longitud que vamos a encontrar, eso es igual, ¿verdad? Eso es igual al radio por el ángulo central en radianes. Por eso esos ángulos sexagesimales los convertimos en radianes. Para convertir ángulos sexagesimales a radianes se multiplican por pi y se divide por 180, ¿verdad? Entonces aquí, ¿de dónde saqué este 5/6 de pi? Empecé a trabajar con 150 y 180. Si les quito un 0 cada uno, como que los divida por 10 a ambos, me queda 15 y me queda 18. La tercera de 15 es 3 y la tercera de 18 es 6, ¿verdad? Entonces de ahí encontré ese ángulo. En el caso de 110, pues, ¿verdad? Les quito un 0 cada uno, como que las divida por 10 y me quedó, ya no se puede simplificar más, me quedó 11 sobre 18 pi, ¿verdad? Entonces aplico la fórmula, ¿verdad? La amplitud 1 de esta pequeñita es igual a su radio que es 40 metros, ¿verdad? Por el ángulo de 110 grados, que equivalente en radianes es 11 sobre 18 pi radianes. Miren, aquí está planteado y el resultado 40 por 11 es 440 pi sobre 18, ¿verdad? Sobre 18. La mitad de 440 es 220 y la mitad de 18 es 9, ¿verdad? Y si usted opera, ahí lo simplificamos, si usted opera 220 por pi entre 9, le va a dar que la distancia de esa curva, ¿verdad? De la curva pequeña, ¿verdad? ¿Verdad? Es el dato que acabamos de encontrar, la distancia de esa curva, 76.79. Vamos a la otra curva, que decíamos que era 60 metros y habíamos encontrado que los 150 grados en radianes es 5 pi sexto, ¿verdad? Vamos a ver si lo entendemos así mentalmente. 360 grados que tiene la circunferencia completa es igual a 2 pi radianes, ¿verdad? Entonces quiere decir que pi radianes, un pi, o sea, un pi, sería la mitad de 360, sería 180. Pi radianes sería 180. Y como aquí habla de pi sextos, si da 180, lo dividimos por 6 sería 30, ¿verdad? Pi sexto sería 30, por 5 sería 150, ¿verdad? Los 150 grados es el dato que nos dieron. Ok, operamos 60 por 5, pi es 300 pi sobre 6 metros, ¿verdad? Entonces al dividir 300 entre 6 nos queda que 50 pi metros. Y 50 por pi, ¿verdad? Me dio este dato aproximado, 157.08 metros. Entonces ya tenemos
la amplitud, la longitud de esa segunda curva, pero como nos piden medir el total, entonces el total es la suma de ambos, ¿verdad? 76.79 más 157.08, que me dio un total de 233.87 metros. Otro ejercicio que nos piden en este, ¿verdad? En estos valores aprendidos de esta unidad, nos dice que el ángulo de elevación desde el suelo hasta la parte superior de la torre de una iglesia es 40 grados. Y la distancia desde el punto donde se está observando, ¿verdad? Hasta la iglesia es de 80 metros. Nos dicen que hay que encontrar la altura de la torre, esta H, hay que encontrar la altura de la torre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿qué lado tenemos del ángulo? Tenemos el adyacente y vamos a encontrar el opuesto. ¿Qué funciones me relacionan el opuesto con el adyacente? Pues la tangente. Entonces planteo que la tangente de 40 grados es opuesto entre adyacente. La altura que debo encontrar entre los 80 metros de distancia a la que se encuentra el observador. Entonces, ¿verdad? Estos 80 metros, para despejar la altura, estos 80 metros que dividen, pasan al otro lado a multiplicar y por lo tanto, ¿verdad? La altura es igual a la tangente de 40 grados por 80 metros, ¿verdad? Que si no me equivoqué, la tangente de 40 grados, ¿verdad? Por 80 metros es 67.13 metros y ahí está pues ese ejercicio. Ya lo quedan como dos más. Nos dicen aquí que si la secante es negativo 5 tercios, ¿verdad? En el segundo cuadrante tenemos que encontrar las demás funciones, ¿verdad? Entonces secante es la recíproca del coseno. Entonces, si el coseno es adyacente entre hipotenusa, secante es hipotenusa entre adyacente, es decir, 5 entre 3, ¿verdad? Entonces, colocamos para este ángulo, este es el adyacente, ¿verdad? Y esta es la hipotenusa, entonces despejamos, ¿verdad? Despejamos el otro lado desconocido, calculándole la raíz cuadrada, la diferencia del cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado del cateto conocido. La hipotenusa es 5, planteamos 5 al cuadrado, el cateto conocido es 3, ¿verdad? Lo planteamos al cuadrado. El 5 al cuadrado es 25, el 3 al cuadrado es 9, 25 menos 9 es 16 y la raíz cuadrada de 16 es más menos 4, pero como les he mencionado, vamos a trabajar solamente con valores positivos y no se olviden que estamos trabajando en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, usted imagínenselo mentalmente y dice usted en el segundo cuadrante, la vertical, la Y son positivas, pero la horizontal, las X son negativas. Por lo tanto, el seno va a ser positivo y el coseno va a ser negativo. Entonces, aplicamos los conceptos, seno es opuesto entre hipotenusa. Seno es opuesto, o sea, A, que lo acabamos de encontrar que es 4, entre la hipotenusa que es 5. Positivo porque en el segundo cuadrante las Y son positivas. El coseno es adyacente entre hipotenusa, entonces sería 3 sobre 5 negativo porque, ¿verdad? En el segundo cuadrante las X son negativas, por lo tanto los cosenos también. La tangente, ¿verdad? La tangente es opuesto entre adyacente. Para este ángulo, A, que es 4, es el opuesto y 3, ¿verdad? Es el adyacente. Entonces es 4 sobre 3. Negativo porque seno positivo entre coseno negativo más entre menos es menos. La cotangente, ¿verdad? También solo la invertimos, ¿verdad? Y con el mismo signo. ¿Verdad? El signo que tiene una función, ese mismo tiene su recíproca. La cosecante es la recíproca del seno, el seno es 4 quintos, el coseno es 5 cuartos. ¿Verdad? Y bueno, con eso ya tenemos terminada ese ejercicio. Aquí nos viene otro. Nos dice también, encuentre las funciones trigonométricas para los ángulos alfa y beta en el siguiente triángulo. ¿Sí? En el siguiente triángulo. Entonces nos dieron, este dato no nos lo dieron, nos dieron solamente estos dos. Estos dos. Fíjense bien, nos dieron solamente estos dos. Y vine yo y no era necesario calcular el ángulo no era necesario porque simplemente nos piden, no nos piden que cuál es el ángulo, nos dicen que cuál es,
¿verdad? ¿Cuáles son las funciones? Y las funciones son producto de razones trigonométricas, entonces no ocupamos ángulos, ocupamos longitudes, ¿verdad? Entonces en realidad este dato, ¿verdad? Sobra, ¿verdad? Sobra, ¿sí? Ahora, este sí lo necesitamos, que le repito, no lo dieron, entonces por el teorema de Pitágoras lo vamos a encontrar. Y mucha atención, en este caso, esta es la hipotenusa. Y el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es el cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, de la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿verdad? De los catetos. Entonces aquí aplicamos, ¿verdad? C cuadrado, A cuadrado más B cuadrado. Entonces C es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos catetos. Sustituyendo 5 al cuadrado más 10 al cuadrado es 25 más 100, ¿verdad? 5 al cuadrado es 25 y 10 al cuadrado es 100. Y ambos suman 125, ¿verdad? 125, la raíz de 125, 25 es igual a 25 por 5. Y como la raíz de 25 es 5, lo saco del radical ya con su raíz extraída y me quedó, ¿verdad? 5, raíz de 5 me quedó, raíz de 5. Entonces el resultado es 5 raíz de 5. Esto es equivalente. Si usted le calcula la raíz cuadrada a 125, le va a dar el mismo dato que si usted a 5 lo multiplica por la raíz de 5, ¿verdad? Es exactamente lo mismo expresado de distinta manera. Entonces aquí vamos ya con las funciones, ¿verdad? Aquí vamos ya con las funciones. El seno de alfa, porque este es alfa, es igual opuesto entre hipotenusa. Miren, estoy trabajando con alfa porque nos piden las 6 funciones de los dos ángulos. Ahorita voy trabajando con alfa. El seno de alfa, siempre el seno de un ángulo es el opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Como estamos hablando con alfa, el opuesto es 5 centímetros y la hipotenusa es 5 raíz de 5 centímetros, ¿verdad? El dato que acabamos de encontrar de la hipotenusa. Entonces lo planteamos así, 5 centímetros sobre 5 raíz de 5 centímetros. Si ustedes se fijan, casi siempre a nivel de ejercicio en clase no se utilizan las unidades de medida, pero se debieran de utilizar, porque usted no puede, si aquí aparece solo un 5, usted no puede decir que eso mide 5. ¿5 qué? 5 solo es un escalar, ¿verdad? Se ocupa una unidad de medida para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces yo lo planteé así, 5 centímetros entre 5 raíz de 5 centímetros. Centímetros sobre centímetros se me cancela, ¿verdad? Porque centímetros entre centímetros es 1, al igual que 5 entre 5 es 1, ¿verdad? Entonces me quedó el 1 arriba y abajo, raíz de 5, que racionalizado, ¿verdad? Es raíz de 5 sobre 5. Y como aquí no nos dice, ¿verdad? Aquí no nos dicen qué cuadrante, simplemente nos piden que encontremos, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? No nos piden qué cuadrante, entonces vamos a trabajar con todos los datos positivos. Ya encontramos el seno, vamos con su recíproca, ¿verdad? Si el seno es 1 sobre raíz de 5, su recíproca es raíz de 5 sobre 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, raíz de 5 sobre 1 es raíz de 5. Ahora vamos con el coseno. El coseno de ese triángulo, para ese ángulo beta es adyacente entre hipotenusa. 10 centímetros sobre 5, ¿verdad? Raíz de 5 centímetros. Se me cancelan los centímetros, 10 entre 5 es 2 y por lo tanto abajo me queda solo raíz de 5. Racionalizado me queda 2 raíz de 5 sobre 5. Una vez más voy a repetir cómo se racionaliza. Simplemente, ¿verdad? El radical no es conveniente o no es estético que esté un radical en el denominador. Entonces, para eliminarlo, ambos términos se multiplican, ¿verdad? Tanto el numerador como el denominador se multiplican por ese radical. Entonces, al multiplicar el numerador 2 por raíz de 5, nos queda 2 raíz de 5, ¿verdad? 2 entero por raíz de 5 es 2 raíz de 5. Y raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25, que sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Entonces, si el coseno es 2 raíz de 5 sobre raíz de 5, entonces la secante, que su recíproca, es raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Tomo esto porque me sale más fácil, ¿verdad? Ya me sale, al invertir me sale el radical arriba, no en el denominador, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Este dato es lo mismo que esto. Entonces, si yo escojo esto, como lo tengo que invertir, me quedaría 2 sobre raíz de 5 abajo y otra vez a racionalizar, ¿verdad? Y la tangente, ¿verdad? La tangente tenemos de este ángulo tenemos que es opuesto
entre adyacentes. 5 centímetros entre 10 centímetros, ¿verdad? Se me cancelan los centímetros. 5 tiene quinta que es 1 y 10 tiene quinta que es 2, por lo tanto la tangente es 1/2 y la cotangente, como es la recíproca, ¿verdad? 10 entre 5, aquí sería 5, ¿verdad? 10 entre 5 es 2. Entonces ya tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo, ¿verdad? Del ángulo alfa, pero también nos piden del ángulo beta. También nos piden del ángulo beta, entonces aquí lo tenemos. Para este ángulo beta, el opuesto es 10 centímetros, ¿verdad? Entonces planteamos que el seno es opuesto 10 centímetros entre hipotenusa 5 raíz de 5 centímetros, ¿verdad? 10 entre 5 es 2 y abajo nos queda raíz de 5, ¿verdad? Y racionalizado, pues nos queda 2 raíz de 5 sobre 5. Su recíproca, que es la cosecante, sería al contrario. Entonces tomo un valor favorable, ¿verdad? Que el radical esté abajo para que ¿verdad? Al ponerlo de manera recíproca quede arriba y no haya necesidad de racionalizarlo. Pero si no, también seguimos el concepto, ¿verdad? Si el seno es, ¿verdad? Si el seno es opuesto entre hipotenusa, la secante es hipotenusa entre opuestos, ¿verdad? Entonces no hay problema, ¿verdad? No se olviden que estamos trabajando con el ángulo beta, ¿verdad? Aquí está beta, el ángulo beta, este. Entonces nos quedó, ¿verdad? 5 tiene quinta que es 1, no se escribe, y 10 tiene quinta que es 2. Nos quedó raíz de 5 sobre 2 como si hubiésemos invertido este valor, ¿verdad? Entonces vamos con el seno, ahora vamos con el coseno, ¿verdad? El coseno de este ángulo, su adyacente es este, ¿verdad? El coseno es adyacente entre hipotenusa, es decir, 5 centímetros entre 5 raíz de 5. Los centímetros se cancelan, 5 entre 5 se me cancelan y abajo me queda solo raíz de 5, que racionalizado es raíz de 5 sobre 5, ¿verdad? Su secante, lo secante que es su recíproca, ¿verdad? Si el coseno es 1 sobre raíz de 5, su recíproca, que es la secante, sería raíz de 5 sobre 1, que es igual a raíz de 5, ¿verdad? Y por último tenemos la tangente, ¿verdad? Que sabemos que la tangente es opuesto, ¿verdad? Opuesto entre adyacente, ¿verdad? Para este ángulo, 10 centímetros es el opuesto y 5 centímetros es el lado adyacente. Entonces así lo planteamos, 10 centímetros entre 5 centímetros, que es igual a 2, ¿verdad? Fíjense que las funciones son escalares, los resultados de las funciones, no son magnitudes, son escalares, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se me cancela? Centímetro entre centímetros y 10 entre 5 es 2. Su recíproca, ¿verdad? Su recíproca, invertimos los valores, 5 centímetros entre 10 centímetros, ¿verdad? Quinta de 5 1 y quinta de 10 es 2, ¿verdad? O simplemente decimos que este que tiene denominador 1, pues lo invertimos, ¿verdad? Si no me equivoco, pues ya con eso hemos terminado esta serie, ¿verdad? De la introducción, por así decirlo, a lo que es la trigonometría. Más adelante vamos a empezar en el siguiente video vamos a empezar a demostrar, ¿verdad? Identidades pitagóricas. Vamos a empezar a demostrar. Bueno, le agradezco mucho su atención, su cooperación, ¿verdad? Muchísimas gracias. No olviden, por favor, suscribirse. No olviden darle like. No olviden comentar y no olviden activar la campanita. Muchísimo gusto. Con permiso.